Hola, buenas tardes. Nosotras somos Evelyn Burciaga Y Keisha Lechuga. y hoy vamos a hablar sobre lo que es la tercera semana del desarrollo embrionario, que es el capítulo 5 del libro de Lachman. Nosotros somos estudiantes de primer semestre de medicina en UABC. Iniciaremos con que el evento más importante o más relevante de esta semana sería lo que es la gastrulación. Este proceso es donde se establecen las tres capas germinales, las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva, en la que está en la superficie del epiblasto. En el extremo cefálico de la línea, el nodo primitivo consiste en una zona con elevación discreta a la que circunda la pequeña fosita primitiva. Las células del epiblasto aquí van a migrar hacia lo que es la línea primitiva y al llegar a la región de la línea van a adquirir una configuración que es en forma de matraz. Estas se van a desprender por el epiblasto y se van a deslizar bajo él. Este hundimiento o movimiento se le va a conocer como lo que es la invaginación. La migración y la determinación de las células están conformadas por el factor de crecimiento FGF8, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 8. y que sintetiza las propias células de la línea. Este factor, tenemos que tener que controla el crecimiento y el desplazamiento celular mediante la pérdida de la E-caderina. Y tras invaginarse, algunas de estas células se van a desplazar por el hipoblasto, lo que va a dar origen a lo que es el endodermo embrionario, en tanto que otras se van a situar en el epiblasto y el endodermo, que apenas va a estar recién creado, y ahí se va a constituir lo que es el mesodermo. Las células que pertenecen al epiblasto constituyen el ectodermo. De manera gradual, migran más allá del borde del disco y establecen contacto con el mesodermo extraembrionario, que recubre el saco vitelino y el amnios. Y en dirección cefálica van a avanzar a cada lado de la placa precordal, y esta placa se va a formar en el extremo de la notocorda y la membrana orofaringea. La membrana orofaringea es el extremo que está craneal del disco y es la región pequeña que forma células ectodérmicas y endodérmicas en una unión estrecha que corresponde al sitio en donde se formará la cavidad oral. Ahora estaremos viendo la formación de la notocorda. Esta, al impaginarse por las células que forman la notocorda, las células prenotocordales a través del nodo primitivo se deslizan en dirección craneal por la línea medial hasta alcanzar la placa precordal. Estas células prenotocordales se van a intercalar en lo que es el hipoblasto, de tal modo que por un periodo breve la línea media del embrión va a estar constituida por dos capas celulares que van a formar lo que es la placa notocordal. Al tiempo que el hipoblasto va a ser sustituido por células del endodermo que se invaginaron, a través de la línea primitiva las células de la placa notocordal van a proliferar y se van a desprender de lo que es el endodermo. Entonces se van a establecer un cordón sólido de las células, que va a ser la notocorda definitiva, que va a subyacer al tubo neural y es el centro de señalización por la inducción de lo que es el esqueleto axial. Ahora, las células de la notocorda y prenotocordales se extienden en sentido craneal hacia la pared del precordal, hacia la pared, hacia arriba. Una zona ubicada justo en el sitio caudal de la membrana orofaringea, y en dirección caudal, hacia abajo, hacia la zona de la foseta primitiva, en el punto en el que la faceta produce una muesca en el epiblasto. El conducto neuroentérico conecta temporalmente con las cavidades amnióticas y del saco vitelino. Aquí la membrana cloacal se va a formar en lo que va a ser el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana va a tener una estructura que va a ser muy similar a la de la membrana orofaringea, y esta va a estar conformada por células que van a ser tanto ectodérmicas y endodérmicas en una unión muy estrecha, sin que exista mesodermo. Aquí no va a haber mesodermo. Y cuando se establece la membrana cloacal, la pared posterior de lo que es el saco vitelino va a formar un divertículo pequeño que se va a extender hacia el interior.
del pedículo de fijación, y este divertículo es el que conocemos como el divertículo alantoentérico o más conocido el alantoides. Ahora estaremos viendo los establecimientos de los ejes corporales. En la etapa del blastocito, el eje anteroposterior ya queda establecido y las células destinadas a formar el endodermo visceral anterior, que es EVA, en el extremo craneal, que sería arriba, de la etapa endodérmica del disco bilaminar, migran hacia lo que se convertiría en la región cefálica. En esta etapa del disco bilaminar, las células del EVA anteriormente mencionadas expresan genes esenciales para la formación de la cabeza, entre ellos los que son el factor del OTX2, LIM1 y HESX1, y los factores secretores, que sería Cerberius y Letis, miembros de la familia del factor de crecimiento transformante beta, que inhiben la actividad del factor nodal, que este también es de la misma familia, y con el que se define el extremo craneal del embrión. Tenemos que tener presente que la ausencia de Cerberius y Lefty, que es Lefty tipo 1 en el extremo caudal del embrión, va a permitir que persista la expresión del gen nodal, y esta señal va a establecer y va a mantener lo que va a ser la línea primitiva. En presencia del BMP4 y del factor de crecimiento de fibroblastos, el mesodermo se va a ventralizar para contribuir a la formación de los riñones, lo que es el mesodermo intermedio, la sangre y el mesodermo de la pared corporal, que es el mesodermo de la placa lateral. Así, los factores de Cordina, que son activados por el factor de transcripción gosecoid, nogina y folastantina, antagonizan la activación del BMP4. Como consecuencia de todo este proceso, el mesodermo craneal se dorsaliza para formar la notocorda, las somitas y las somitómeras. Sí. La regulación de la formación del mesodermo dorsal en las regiones centrales y caudales está controlada por el gen TBXT, que se expresa en el nodo. Las células precursoras de la notocorda y la notocorda. Este gen es esencial para la migración de la célula a través de la línea primitiva. Cuando aparece la línea primitiva, las células del nodo y de la línea primitiva secretan FGF8, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Y este factor del crecimiento induce la expresión del nodal. Y pues por último tenemos que la proteína de nodal en el mesodermo de la placa lateral izquierda va a desencadenar una cascada de señalización que incluye al factor de Lefty 2, que es tipo 2, para generar una regulación positiva en el PITX2, que este es el gen maestro que es responsable de determinar el lado izquierdo, y su expresión se repite en el lado izquierdo del corazón, el estómago y el primordio intestinal, al tiempo que estos órganos van a asumir lo que es su posición asimétrica normal en el cuerpo. Se ha demostrado que en estudios animales demuestran que la alteración de la señalización del 5-HT puede dar origen a situs inversus, dextrocardia, malformaciones cardíacas y heterotaxia, que implica diversos factores congénitos que están relacionados con la lateralidad. En tanto, estudios epidemiológicos revelan que en humanos ocurren malformaciones que son similares, como la señalización de este mismo gen, y se altera por el uso de los agentes farmacológicos. Y aquí por ejemplo, tenemos una imagen donde se puede ver la malformación del feto, en el cual se hizo una mitosis y tuvo 2 cabezas. Ahora hablaremos de que el mapa del destino se establece durante la gastrulación. Tenemos que tener en cuenta que cuando las células se imaginan por la región craneal del nodo, se convierten en la placa precordal y la notocorda. Las que migran por los bordes laterales del nodo y desde el extremo craneal de la línea primitiva se convierten en el mesodermo paraxial.
Las células que migran por la región media de la línea primitiva se transforman en el mesodermo intermedio. Las que migran por la región más caudal de la línea primitiva constituyen al mesodermo de la placa lateral. Y por último, las células que migran por la región más caudal de la línea primitiva contribuyen al mesodermo extraembrionario. La otra fuente de este tejido es el saco vitelino primitivo. Ok, ahora tenemos el crecimiento del disco embrionario, en el cual podemos observar que el disco embrionario, que sería este, en un principio es plano y casi redondo, pero este se enloca de formación gradual y adquiere un extremo craneal ancho y uno caudal angosto. Aquí podemos observar el craneal, cómo es que se va haciendo más grande, y el caudal, cómo se va haciendo más estrecho o más angosto. El crecimiento y la elevación de la porción craneal del disco derivan de una migración continua de células a partir de la región de la línea primitiva en dirección cefálica. La invaginación de las células superficiales por la línea primitiva y su migración subsecuente en dirección anterior y lateral continúa hasta la final de la cuarta semana. Ok, en esta fase tenemos que tener en cuenta que la línea primitiva va a mostrar cambios propios de la regresión. Ese va a perder su tamaño con rapidez y pronto va a desaparecer. Así, la gastrulación o la formación de las capas germinales va a continuar en los segmentos caudales al tiempo que las estructuras craneales se van a estar diferenciando, lo que hace que el embrión se desarrolle en sentido céfalo-caudal, así como podemos observar. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las correlaciones clínicas. Ok, tenemos primero que nada la teratogénesis. Esta está relacionada con el proceso de la gastrulación. En esta fase pueden establecerse mapas de destino de distintos sistemas orgánicos, como los ojos y el esbozo cerebral. Y estas poblaciones celulares pueden ser dañadas por teratógenos. Por ejemplo, en estudios de animales se indican que dosis altas de alcohol en esta etapa matan las células que están ubicadas en la región anterior de la línea media del disco germinal, lo que va a determinar una deficiencia de las estructuras craneofaciales de la línea media que induce la helopresencefalia. Este es un producto con esta anomalía. El presencéfalo es pequeño y los dos ventrículos que están laterales a menudo se van a fusionar y van a dar origen a solo uno. Y los ojos se van a ubicar muy cerca. Debido a que esta etapa se alcanza 2 semanas después de la fecundación, va a ocurrir alrededor de la 4ª semana después de la última menstruación. Por tanto, es posible que la mujer no se dé cuenta que está embarazada y suponga que la menstruación puede ser un retraso, pero que comenzará pronto. De esta forma, podrían obviar precauciones que normalmente se atendería sin saber que está embarazada. Aquí pues podemos ver en las imágenes cómo el cráneo sí se formó mal y que los ojos igual van a estar muy juntos. Y pues esa es una pequeña formación. Después tenemos los tumores relacionados con la gastrulación. En esta ocasión persisten remanentes en la línea primitiva de la región sacrococcígea. Estos cúmulos de células pluripotenciales proliferan y forman los tumores, que son estos que podemos observar por aquí, conocidos también como teratomas sacrococcígeos, que a menudo contienen tejido derivado de las 3 capas germinales, las que ya conocemos, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Se trata del tumor más común de los neumatos, con una frecuencia de 1 a 37.000. Los teratomas también pueden derivar de células germinales primordiales que no migran hacia la cresta neurogenital. Y aquí podemos observar cómo es que al bebé o al feto se le hizo un tumor en su parte caudal, creando pues la cresta urogénica. Muy bien, ahora hablaremos del desarrollo posterior del trofoblasto.
Tenemos que tener en cuenta que al inicio de la tercera semana el trofoblasto se va a caracterizar por la presencia de lo que son las vellosidades primarias. Estas están constituidas por un núcleo citotrofoblástico que está cubierto por una capa sinicial. En su desarrollo posterior, las células mesodérmicas van a invadir lo que es el núcleo de las vellosidades primarias y van a crecer hacia la decidua. La estructura recién formada se conoce como lo que es vellosidad secundaria. Ok, tenemos que desde el inicio, primero tenemos la vellosidad primaria, en la cual podemos apreciar como primero está el citotrofoblasto y el citotrofoblasto nada más. Ya en la segunda etapa, que es la vellosidad secundaria, podemos ver cómo se empieza a crear en el núcleo mesodérmico, que está al lado, o bueno, justo dentro del citotrofoblasto. Aquí las células mesodérmicas invaden, aquí es donde invaden y aquí, o sea, en cuanto ya están adentro es cuando se inicia la vellosidad secundaria. Después aquí vamos a continuar y es que al final de la tercera semana las células mesodérmicas que están en el centro van a comenzar a diferenciarse y convertirse en lo que son las células sanguíneas y los vasos sanguíneos pequeños y aquí van a dar origen al sistema capilar velloso. Entonces aquí es donde se denomina la vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva, en la cual podemos apreciar desde aquí como en el núcleo membranoso podemos apreciar cómo se empiezan a crear apenas las vellosidades terciarias, que son los vasos sanguíneos pequeños, y ahí podemos apreciar cómo se van creando. Los capilares que están dentro de esta vellosidad terciaria establecen contacto con los capilares en desarrollo en el mesodermo de la placa coriónica y el pedículo de fijación. Estos vasos sanguíneos a su vez hacen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, de modo que aquí se va a hacer la unión embrión placentaria, que es donde la madre y el embrión se conectan completamente. Luego tenemos que las células del citotrofoblasto presentes en las vellosidades penetran progresivamente al sincicio suprayacente hasta alcanzar el endometrio materno. Ahí hacen contacto con extensiones similares a los troncos nerviosos vecinos para formar una cápsula citotrofoblástica externa delgada. Nos damos cuenta que esta capa circunda de manera gradual al trofoblasto en su totalidad, como podemos ver aquí está totalmente adentro, y se va a fijar al saco coriónico, al tejido endometrial materno. Aquí las vellosidades se van a extender desde lo que es la placa coriónica hasta la decidua basal y aquí se van a denominar vellosidades troncales o de anclaje. Las que se ramifican de las paredes laterales troncales se denominan vellosidades libres y a través de ellas se intercambian los nutrientes y otros elementos. Ok, pues en resumen o en conclusión tenemos que pues, el evento más relevante durante esta tercera semana fue la gastrulación, que comenzó con la aparición de lo que es la línea primitiva. En un extremo cefálico se ubicó el nodo primitivo. En la región del nodo y la línea, las células del epiblasto se desplazaron hacia el interior, que es la invaginación, para formar el endodermo y el mesodermo. Las células que no migraron hacia esta línea, sino que permanecen en el epiblasto, forman el ectodermo. De este modo, el epiblasto da origen a las tres capas germinales que ya hablamos, que sería el ectodermo, mesodermo y endodermo, que está conformado de los tejidos y los órganos. Las células prenotocordales que se invaginan en la fosita primitiva se desplazan hacia llegar hasta la notocorda precordal. Se intercalan en el endodermo para integrar la placa notocordal y al avanzar el desarrollo, la placa se desprende del endodermo y se forma un cordón sólido que va a ser la notocorda. Este establece un eje en la línea medial que sirve como base para el esqueleto axial. Los extremos craneal y caudal del embrión se determinan antes de que se forme la línea primitiva. De este modo, las células en el hipoblasto del borde cefálico del disco constituyen al endodermo visceral anterior. Ok, las células del epiblasto que se desplazan por el nodo y la línea están predeterminadas según su posición para convertirse en tipos específicos de mesodermo y endodermo.
Así, es posible construir un mapa del destino del epiblasto en el que se observe este patrón. Y pues finalmente, al final de la tercera semana se han establecido las 3 capas germinales básicas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, en la región de la cabeza, y el proceso va a continuar formando estas capas germinales en regiones más caudales del embrión hasta el final de la 4ª semana. La diferenciación de tejidos y de órganos ha dado el inicio, el cual ya hablamos, y avanza en sentido celocaudal al tiempo que la gastrulación continúa. Entre tanto, el trofoblasto evoluciona con rapidez. Las vellosidades primarias adquieren el centro del mesenquima, en el cual surgen las capilares pequeños. Cuando estos capilares de las vellosidades entran en contacto con los propios de la placa coriónica y del pedículo de fijación, el sistema velloso está listo para proveer al embrión los nutrientes y el oxígeno. Esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.